Hola, muy buenas tardes. Soy Francesca Uccelli y esta es L'Oruga, un podcast del IEP para pensar el presente desde nuestras memorias. Para la producción de este episodio agradecemos a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy nos acompaña Iván Montoya. Gracias, Iván. Voy a presentar a Iván. Iván es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la PUC, miembro del Consejo Directivo del IDEPUC y además ha sido director de la Maestría en Derecho Penal y Derechos Humanos de la PUC, vocal y presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República y jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción. Un gusto estar contigo, Iván, conversando hoy en L'Oruga. Y primero quería comenzar esperando que pasen al avión. Vamos a esperar un ratito que pase el avión. No, sigo nomás. Bueno, vivimos tiempos muy duros, ¿no? En el Perú. Quizás podemos resumirlos como un exacerbado individualismo, un creciente desprestigio del bien común, un descrédito del respeto a los derechos humanos. Y todo esto pues no hace más que mellar nuestra frágil democracia. Tomando en cuenta el escenario actual y también el pasado, y sobre todo me preguntaba yo, ¿cómo así decidiste tú estudiar Derecho y en particular cómo te fuiste interesando en el campo de los derechos humanos? Gracias, Francesca, nuevamente. Bueno, siempre un poquito reacio a conversar sobre mi propia experiencia, ¿no? Pero trataré de ser un poquito impersonal, pero la pregunta es muy directa, ¿no? Yo decidí estudiar Derecho, sobre todo por el testimonio de mi padre, ¿no? Mi padre fue un abogado, miembro de la Asamblea Constituyente del 78 por el FOSEP, un partido de izquierda, pero su vida en el norte era básicamente un abogado de asesoramiento de sindicatos. Además, en ese tiempo los abogados eran de todo, ¿no? Bien penal, laboral, civil, pero fundamentalmente era asesor de sindicatos. Yo lo ayudaba básicamente en los veranos y me involucraba un poco en lo que él hacía. Entonces, claro, su testimonio ha sido bastante fuerte, ¿no? De ahí que cuando yo estudiaba Derecho, primero decidí estudiar Derecho. Básicamente la idea mía era suceder a mi padre en su puesto, ¿no? Entonces decidí estudiar, vine acá y como él intenté hacer derecho laboral, ¿no? Porque me parecía que uno servía derechos colectivos, de colectivos vulnerables, ¿no? De hecho, estuve en los grupos aquí con el profesor, profesores que se les conocía como pro trabajadores en realidad, ¿no? Hasta que hubo un percance y me acuerdo que Fujimori con sus primeras normas abolieron prácticamente todas las normas de derecho laboral. Y no había mucho sentido jurídico, cómo hacer las defensas, era más un tema de sindicatos, grupos, ¿no? Y yo practicaba en ese tiempo en el IDL y me pasaron al área más de derechos humanos. Y ahí interactué con los temas ya más de desaparecidos, de torturados, de ejecutados extrajudicialmente en el Perú. Entonces esa parte fue muy fuerte, ¿no? Porque fueron como practicante, luego como abogado más joven, y luego pasé a otra organización no gubernamental, a CEAS, también viendo los temas de violaciones graves de derechos humanos en el Perú, ¿no? Veíamos el lado interno, es decir, las denuncias internas de desaparecidos, las denuncias por ejecutados, y vemos también el lado internacional, las primeras denuncias ante la Comisión Interamericana. Ahí fue básicamente el trayecto mío, ¿no? Es un testimonio, pero luego algo que ocurre en la vida, ¿no? El cambio que me supuso dentro del IDL, ¿no? Y ahí interactué con muchos, sanmarquinos sobre todo, que estaban comprometidos. Ronald Gamarra,
Carlos Rivera, ¿no? Maldonado, Antonio Maldonado, en fin, varios de los que, digamos, practiqué y luego trabajé con ellos, ¿no? Esa es un poco la marca, ¿no? Qué interesante, Iván, no sabía, así que dije, voy a aprovechar de preguntar. Y siendo tú joven, jovencito, practicante, viendo estos temas, ¿cómo te marcó esa experiencia viviendo además entre otros estudiantes de Derecho dedicados a otros asuntos, ¿no? ¿Cómo se vivía esa juventud particular, ¿no? Cuando uno es joven, es osado, a veces no mide el peligro, ¿no? Yo recuerdo que era emocionante el trabajo. Tanto el trabajo en el IDL en ese tiempo, en CEAPAS también, como luego también en la Procuraduría, fueron como dos experiencias fascinantes porque era una mezcla de lo jurídico y lo político-social de por medio, ¿no? Uno no podía descuidar el contexto, ¿no? Por lo tanto, claro, las prácticas en las organizaciones y luego como abogado eran como, había momentos un poco de desafío, de peligros, digamos, ¿no? Yo recuerdo mucho el informe en minoría de Gloria Helfer sobre lo primero que se descubría de Cantuti y Barrios Altos. No se tenía, sobre todo los cuerpos todavía, ¿no? Pero se había hecho un trabajo de construcción, estaba Carlos Chipoco en ese tiempo y estaba también César Azabache era el segundo, yo era el tercero, ¿no? El asistente del abogado junior y el abogado junior del abogado más de peso como era Carlos Chipoco, ¿no? Y se trabajó un informe en minoría, haciendo la responsabilidad en ese momento llegaba hasta Nicolás de Bari. Pero la anécdota va porque en ese tiempo no existía pues memoria que trasladabas por la nube, ¿no? Tenías que tener ni siquiera había USB, era el disquete de 3 1/4, ¿no? Creo. Ya. Lo hicimos en la casa de Carlos, sacamos 4 copias, eran 1 de la mañana, ya tenía que presentarlo a las 9 de la mañana, eran 1 de la madrugada, teníamos que presentar a las 9 de la mañana. Toque de queda en Lima, estado de emergencia, ¿no? Año 90, 89, 90, o más atrás, ya no recuerdo bien, los años se me van, pero yo recuerdo que si nos veían en la calle con ese disquete, la policía, fíjate, o nos desaparecían, pero era la estrategia. César Azabache iba con un cassette hasta su casa, yo con otra, y Carlos se quedaba con él. Él le iba a entregar a Gloria, por si acaso hubiera algún atentado contra nosotros tres. Ese tipo de cosas le hemos tenido que vivir en varios momentos, ¿no? Recuerdo que llamaron también al IDL diciendo, cuando Ernesto Castillo Páez había desaparecido y el padre lo buscaba, de acá, me dijeron, no había ningún abogado, estaban en comisión, diligencia. Yo era practicante. Tienes que ir a buscar el cuerpo, como se acaban de decir que está en la playa en el kilómetro tal. Tuve que ir hasta la playa solo con un agente de seguridad del IDL para buscar huesos que nos habían dicho que estaban. Restos, ¿no? Y busqué, y en realidad encontré algunas cosas, los llevé a donde me dijeron que tenía que llevar, pero no era. Mejor no lo digo porque, claro, ante una desgracia como la de Castillo, la anécdota termina un poquito risueña para mí. Yo no había distinguido siquiera que era como algo referido a aves, eran huesos de aves. Yo ni siquiera lo había podido distinguir, ¿no? Claro, el médico se ríe al fondo con lo que había traído, es una cosa que no tiene sentido, ¿no? Pero el miedo que pasé con el carro y mis huesos acá, claro, estas cosas, en mi testimonio aquí como profesor con los alumnos, a veces no sé si transmitirla, no transmitirla, no sé si ellos pasan lo mismo, supongo que son tiempos igual de difíciles, pero de otra manera, ¿no? Pero esos tiempos los hemos tenido que vivir como practicantes, ¿no? Eso le daba una cuota de conciencia, no del mismo sufrimiento que de las familias que perdían y tenían víctimas de violaciones, pero sí del acompañamiento que intentábamos hacer con ellas, ¿no? Y con las denuncias que hacían y por encontrar los restos y por encontrar justicia incipiente en ese momento, ¿no? En fin, ese era un poco los temas que vimos durante algunos años, ¿no?
Entonces pasaste del intento más laboral a los derechos humanos a trabajar en un área complicadísima, en un contexto político tremendo, ¿no? Sí, 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 efectivamente, no. El tiempo político actual es distinto, como seguramente lo comentaremos, ¿no? Pero ese era claro saber en dónde estábamos, ¿no? Por lo menos uno tenía muy claro políticamente en qué lado estábamos, ¿no? No sé si los muchachos ahora tienen seguridad de en qué lado están, ¿no? A veces les pregunto, pero no sé si eso puede sonar un poco invasivo, ¿no? Cuando se les pregunta eso a los alumnos. Pero, en fin, ahí. Y volviendo un poco a tu trayectoria, ¿cómo llegaste a trabajar en la unidad de extradiciones de la Procuraduría en el 2006? Que yo recuerdo, yo había trabajado en la Defensoría del Pueblo. Sí, que también un trabajo muy bonito. No apasionado, no con este tipo de ímpetu, ¿no? Pero sí, todos consecuentes. No es la Defensoría del Pueblo de ahora, ¿no? Absolutamente. Radicalmente distinto. Estaba Rocío Villanueva, estaba Samuel Abad, estaba Walter Albán, ¿no? El doctor Santisteban. Yo entré más cuando reemplazó Santisteban. Reemplazó Walter Albán a Santisteban. Estaba en dos áreas, ¿no? La de derechos humanos y protección de derechos de la mujer. Empecé ahí a tener mi primera perspectiva de género. Mi formación era absolutamente machista, ¿no? Y Rocío fue mi primera profesora. Interesante. Cómo mirar de otra manera. Impresionante para mí, ¿no? En dos informes. Yo no las veía, pero ella me enseñó, ¿no? Estuve 5 años en la Defensoría del Pueblo y al 2005, al finales, sabíamos que ya llegaba a su fin. Habían elegido a Beatriz Merino como defensora. Dije, por aquí no va mi camino. Y justo 3 meses antes me llamaban y llamaban de la Procuraduría para ir. ¿Quién había entrado? Antonio Maldonado, que era mi ex jefe en el IDL y había entrado de procurador general, ¿no? Procurador ad hoc para estos cargos, ¿no? Y me decía, tenemos que contar contigo porque por la extradición de Fujimori. Fujimori había sido ya extraditado, estaba en Chile y necesitaban un refuerzo para armar los cuadernos de extradición. Esa era mi misión principal. Pasé a la Procuraduría. 1 año solamente estuvo, pero fue extremadamente intenso, ¿no? Donde lo que uno sabe lo pone en práctica, ¿no? Hay varias cosas ahí en la Procuraduría que fueron político y jurídico a la vez, ¿no? No podías dejar de considerar el momento político. De hecho, uno tiene poder. Cuando está a esos niveles, el poder de la información es impresionante. ¿Cuándo le entregas? La idea mía era que no se te suba los ánimos de poder, ¿no? Porque andábamos con un auto personal para el procurador, que me lo daban a mí a veces. Íbamos con estas motos que te abren el camino. Por Dios, ¿no? Es una cosa... daba vergüenza, pero en fin, el asunto era... Yo siempre pensaba, esto tiene que estar al servicio de la causa, ¿no? Por lo tanto, claro, ahí hay muchas anécdotas ahí en la Procuraduría, ¿no? Entré para ver los temas de extradición. No solo el de Fujimori, sino los 60, 70 personas del régimen que se habían fugado en ese momento, habían escapado, ¿no? ¿Se acuerdan? Cada Vladivideo que salía, a la semana siguiente el sujeto se fugaba. Entonces, claro, nos llegaban cada semana comunicados de Interpol diciendo, no se ha encontrado la persona. Cuaderno de extradición. 8, 9 de la noche armando el cuaderno de extradición. Tenía un equipito de 5 muy eficiente, ¿no? Y tenía también los sujetos que se habían fugado a Chile y Argentina. Ahí el asunto era muy técnico, jurídicamente, ¿no? Era entender qué estaba pasando. Cuando llegó Fujimori a Chile, lo que había estado pasando, y luego entendí una de las razones por las cuales Fujimori creo que viajó a Chile. Creo que hay varias, ¿no? Una de las razones es que los cuadernos de extradición en Chile se estaban cayendo. Todas. Cuando yo llegué se habían caído 5. Cuando digo caer, es que Chile las rechazaba. Chile las rechazaba. Entonces, viajé como 4 veces a Santiago de Chile a hablar con los abogados nuestros contratados,
qué estaba pasando, y ya Fujimori estaba detenido. Fujimori había sido encontrado en el Hotel Marriott. Un carabinero se arrepintió de lo que había hecho y llamó al ministro del Interior. El ministro del Interior llamó al presidente. El presidente se reunió con la ministra de Defensa, que era Bachelet, y dijeron, ¿qué hacemos con este sujeto? Y Bachelet es la que se cuadró. Hay que darle al Perú la oportunidad de traerlo. Entonces, creo que Fujimori sabía que los cuadernos de extradición se estaban cayendo. Chile se caerá el mío, ¿no? Entonces lo que me dijeron primero, mira, te sugiero que todos los que se están cayendo, no tiene sentido insistir. Faltaba la segunda instancia, pero por la forma como estaban, sería un poco complicado técnicamente explicarlo, pero no había progreso. Fujimori sí, porque él sí era funcionario. Los que se habían caído eran de particulares. Los dueños de los medios de comunicación, recuerda, que habían contribuido con el peculado de Montesinos. Pero en fin, me dijeron que retirara los cuadernos de extradición. Estas cosas que un procurador tiene que decidir y que a veces algunos procuradores, a mí me da mucha pena, algunos procuradores que tienen consignas, ¿no? Que parece que no obedecen a su criterio, ¿no? Claro, aquí dije estrategia. Estos procesos de extradición no me van a manchar o entorpecer la extradición del principal. Yo lo retiro. Porque no había nada más que hacer, ¿eh? Claro, si lo hubiera hecho ahora me hubieran denunciado como procurador incapaz, incompetente, ¿no? Dispuse que se retiraran los 5 o 6 cuadernos de extradición de la periferia, ¿no? Para volverlos a insistir después, pero la idea es dejar limpio el camino de la extradición de Fujimori. Por lo tanto, la extradición de Fujimori se ventiló sola y se la peleó sola. Y se peleó duro, porque Chile no es como Argentina, no es como España, que los procesos de extradición son formales. Cumples con que hay sentencia, tu sello, tu traducción, lo envías, suficiente. Chile sí tiene una actuación probatoria. O sea, sí tiene que revisar y tiene que creer que sí hay elementos para extraditarlo. Por lo tanto, cuando pasó la extradición en Chile, yo dije, significa, pasaron 6 de los 12 cuadernos, ¿no? Significa que sí vamos a tener éxito acá. Porque había pasado un filtro importante. Entonces esas cosas, las conferencias de prensa, que a veces el procurador no quería darlas él, me pedía a mí que yo las diera. Yo tenía que enfrentar a la prensa y tenía que saber qué cosa digo, cómo digo. Ahí aprendí a comunicarme con la prensa, ¿no? Estas cosas ¿cómo se llama? Ahora te entrenan para hablar por televisión. A mí me soltaron a ti para hablar, ¿no? En fin, pero las cosas que nunca he tenido que aprender ahí. Pero doy muchas gracias haber tenido esa experiencia, sinceramente, ¿eh? Iván, tu experiencia es riquísima realmente y nos hace pensar en el contexto que vivimos hoy, ¿no? Ese es un contexto en el que, bueno, estuviste también en la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Y tenemos hoy día un contexto desfavorable, vamos a decir, con por lo menos 4 leyes, hay muchas más, pero las más vinculadas a derechos humanos, ¿no? La reciente de amnistía, la prescripción de delitos de derechos humanos, la ley que restringe la búsqueda de personas desaparecidas, incluso la ley que restringe el derecho al aborto terapéutico, ¿no? Las 4 realmente son francos retrocesos, ¿no? Al respeto de los derechos. Y por otro lado, tú hablas de esta experiencia que tampoco es tan lejana, pero se siente muy lejana, ¿no? ¿Cómo evalúas tú este escenario? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué se puede hacer? A ver, la lucha por los derechos humanos en el Perú. Tengo un textito sobre la transición, todo lo que ha sido el esfuerzo en el que han sumado muchas personas y muchas instituciones, ¿no? Perdone, perdone, no sé cómo hacer con un ratito. Hola. Esta tecnología. Sí, pues sí, y me da sustos. No sé cómo apagarlo, pero si apago el teléfono supongo que se apaga todo, ¿no? Ya, ahora sí, perdone. No, lo que trataba de decir era lo que ha costado que hubieran procesos judiciales
y algunas sentencias condenatorias a casos de violaciones graves a los derechos humanos oficiales, militares, oficiales policiales. Esa experiencia es mucho más, digamos, no ha sido suficiente, evidentemente, pero ha habido casos y se han sancionado casos emblemáticos, lo que Chile no ha tenido necesariamente. Y me parece que otras experiencias son muy pobres en ese punto, ¿no? Colombia, recién en ese proceso. Pero ha tenido bastante, pero ha costado, es lo que quiero decir, ha costado. Cuando a mí me dicen, asociando lo que dices ahora con una de estas leyes, la ley de amnistía, y lo que ahora, y lo que hicimos antes, es cuando dicen que es un tema dilación indebida. Hemos escuchado hablar plazo razonable, cómo las víctimas de los policías, cómo pueden estar soportando 30, 20 años de plazos de investigación de toda la vida. Está bien, entiendo que son plazos largos, excesivos, efectivamente. Uno, pero no solo son víctimas ellos, son víctimas las víctimas mismas, que también querían justicia pronta y no la han tenido. Pero ahora, ¿quién tiene una gran responsabilidad en esos tiempos? Si uno ve las denuncias que yo veía, las anteriores, vi las que me tocó a mí y he seguido la trayectoria futura, uno se da cuenta, primero, en las primeras investigaciones, 1985, 86, amenazas a los fiscales. ¿Qué fiscal? El fiscal que osaba investigar, amenazas implícitas y explícitas. Siempre. Y por tanto había un clima en el cual un fiscal se inhibía. No pedía más. Tienen que acordarse el clímax. En el año 93, 94, cuando se decidió abrir investigación al Grupo Colina, salieron los tanques en Lima. Nicolás de Bari salió con los tanques, en pleno Fujimori como presidente, que por supuesto lo aceptó, lo toleró, amedrentando a los fiscales. Pero no solo eran amenazas, era la negación sistemática de entregarte la información, el registro, quiénes estuvieron en tal operativo, quién dispuso, nunca entregaron información. El tema de la contienda de competencia militar, los militares se llevaban la contienda de competencia para absolver a los militares, cosa que después se dijo que no eran competentes, que no eran neutrales, no eran imparciales. Tuvo que volverse a hacer los juicios. Se volvió a negar en la época de la democracia, se volvió a negar la información, que se quemó la información, que no sé cuánto. Las leyes de amnistía, que son obstáculos, que hubo. La jueza Sakicuray hizo control difuso, le dieron otra ley, no puedes hacerme control difuso. Le abrieron proceso, le revocaron su resolución en la sala superior, que sí arrugó, y luego le abrieron procesos disciplinarios, hasta que la historia luego le dio la razón. Todo eso se ha tenido que sufrir. Por eso cuando a mí me dicen plazo razonable, es como si no hubieran vivido, de buena fe diría, nunca han estado cerca del asunto, para saber, esa responsabilidad es fundamentalmente de las instituciones militares y policiales que bloquearon todas las investigaciones durante todo el tiempo. Si hubieran sido transparentes desde el inicio, rápidamente se hubiera sabido quién es quién no es. Cosa que no se hizo. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Es un tema que me sigo preguntando, estos retrocesos, ¿no? Que tú lo has mencionado. Fujimori dio su ley de amnistía del 94, pero era un contexto clarísimo de un golpe de Estado, de un gobierno autoritario que continuó. Era evidente que esperábamos salir de ese contexto. Ahora estamos en una suerte de democracia formal y hay un retroceso franco. Y tal vez el mayor peligro es la forma como te venden la idea de que es normal y que es justificable la amnistía. ¿Por qué? Por el plazo razonable. Que es justificable la prescripción, porque no puede ser tan largo el tipo de procesamiento. O sea, es la normalización del discurso de la crueldad, es la normalización del discurso de la impunidad. No es el cinismo, porque no lo niega, es la normalización. Y por lo tanto, claro, y ahí hay pues todo lo que es las redes, ¿no? Que trato de leer y no leer a veces porque es un poco enfermizo. Y entonces, claro, el tiempo del retroceso creo que viene acompañado de un tema discursivo extremadamente intenso, ¿no? Extremadamente intenso.
hay un flujo de información errática permanentemente, intencionadamente, que me parece, es la única forma que entiendo cómo hay una cierta pasividad todavía, ¿no? Me parece que la pasividad que encuentro no solo se debe a la forma como hubo una reacción en el 2021-2022, violenta, sino también a una catarata de informaciones que confunden, ¿no? Que enredan. La tarea nuestra, creo, en la universidad, una de ellas, me da la impresión, es combatir la falsedad, ¿no? La falsedad. Pero bueno, eso es un poco mi impresión de lo de ayer y lo de ahora. Y seguimos en ese camino, ¿no? Es una resistencia que no. A mí me da, yo he estado en varias reuniones con víctimas, ya son viejas, algunas han muerto. Son sus hijas las que siguen, hijos que tampoco es que tengan la misma convicción de la madre. En algún momento parece que se pueden cansar. Los nietos ya no tendrán el mismo ímpetu que el abuelo o que la abuela. Entonces la memoria se puede perder. A mí me da terror que la memoria se pierda, que nos cuenten una historia diferente. Este espacio es precioso para, entre otros espacios, para conservar esto, ¿no? Escuchándote, pensaba justamente en tu experiencia como docente, ¿no? Y en el rol de las universidades. A veces el tema legal se vuelve complejo, ¿no? Técnico y no conocido por la mayoría, y entonces estos discursos que juegan a normalizar, que tergiversan, confunden y puede entenderse o malentenderse o asumirse que está bien, ¿no? Es complejo. Entonces, ¿cuáles son los retos desde la universidad, ¿no? Para formar, para informar, para educar en derechos humanos? Uy, y mi especialidad. La formación de un abogado es así un poco cuadriculada, ¿no? Y tenemos esos límites de ver el espectro mayor, ¿no? Mi experiencia docente gira en torno a los alumnos mismos, claro, las generaciones que uno ha tenido que enseñar. Pero hay una cosa previa. En ese camino siempre he tenido asistentes adjuntos. Y una de las cosas que me enorgullezco aquí en la universidad, que a lo largo de ese tiempo he formado adjuntos, o los he acompañado, no sé si los he formado, pero los he acompañado. Adjuntos, asistentes, que han terminado la carrera, han hecho su maestría, doctorado. Claro, yo no puedo transmitirle las convicciones que yo tengo sobre el derecho. Muchos se acercan a las convicciones que yo tengo. Pero por lo menos algo que me enorgullece es que creo que son abogados honestos. Y sí creen en los derechos humanos. A su estilo, luchan y combaten. Creo que esa suerte de dejar grupos, ¿no? Y de que tú te irás, te jubilarás, y habrá un adjunto, una adjunta que ahora es profesora, profesor, y que mantienes la idea de la convicción de cosas contra la corrupción, contra la impunidad, que no se pueden tolerar, te da tranquilidad. Luego con los alumnos, yo intento lo que te decía antes, este tema de verdad, ¿no? Es de tratar de explicarles documentadamente, con información, porque muchos de los cursos que yo dicto tienen que ver con la coyuntura, inevitablemente con la coyuntura. Penal, especial, tiene que ver con temas de aborto, otros temas que no están muy presentes acá, el de la eutanasia, el caso de la señora que logró un amparo favorable, ¿no? Y luego le negaron a otra de una manera irracional. Entonces, claro, sobre todo hay un curso que yo dicto sobre corrupción, donde efectivamente intento aclarar con las personas, con los alumnos, lo que está en juego, qué cosas se ha discutido. Incluso trato temas que pueden ser, no sé si políticamente incorrectos desde alguna cuida, ¿no? Ustedes saben que hay varios abogados involucrados en la corrupción, ¿no? Y son
a ver, voy a decirlo mejor, más técnicamente. Abogados involucrados en denuncias por corrupción, ¿no? Algunos creo que son inocentes y ha habido un abuso. En otros, sí debe continuarse el juicio y esclarecerse hasta el final, ¿no? Profesores que conocemos, emblemáticos, que tienen resoluciones judiciales, autos determinados. Y como son públicos, nos tenemos que discutir. Entonces, claro, lo discutimos. Claro, ese tema en derecho es que se discute de los dos roles. Sí, está interesante. Los alumnos de la facultad están entrenados para discutir en juego de roles. O sea, se pueden pasar fácilmente de un rol a otro. A mí me da un poco de escozor un juego de roles porque usted es un poquito. Yo he visto profesores que hacen verdaderos juegos de roles y les piden que vayan con su toga, con su medalla y todo. Entonces parece que está como le llaman la cultura del etiquetamiento. Yo soy fiscal, pero yo soy abogado defensor. Y los argumentos que esgrimen ya son pero como un chicle, ¿no? Estiran, estiran, estiran. Y a mí me da miedo esos niveles de empezar a distorsionar la verdad de las cosas o la naturaleza de las normas, ¿no? Entonces, hasta un punto lo permito, pero luego aclaro los puntos, ¿no? Además que no me gusta ese método, pero una primera función creo allí es dotarles de información verdadera en la medida que uno le compete y maneja esa información. En la maestría de Derechos Humanos, cuando yo estaba, y creo que yo todavía dicto ahí algún curso, pero creería yo que, no sé, ahí yo tengo una mezcla de sensaciones, ¿no? Creería yo que no solo hay que enseñar cuáles son los derechos humanos, están contemplados en tal convenio, están protegidos en tal convención, que es importante saberlos, cuál es el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales, cuál es el nivel de exigibilidad, que no solo son buenas declaraciones, sino son exigibles, sino también algo que pueda considerarse como el sustrato de los derechos. Es decir, lo que está en la base de los derechos, el respeto, la consideración de la igualdad, la inclusión, la tolerancia en el diálogo, en la conversación, la no exclusión, algo que está en la base. Eso tal vez no lo hemos hecho. Me sorprendía, por ejemplo, noticias que escucho en algunos países avanzados, si se puede decir así, cursos de empatía. Yo no sé si algo parecido, entrenamiento en el respeto, entrenamiento en la inclusión, en la consideración de la igualdad, hay necesidad paralelamente enseñarle cuáles son esos derechos, cuáles son sus alcances, ¿no? Entonces sí, y hay una tarea también fundamental de la maestría, pero creo que toda la universidad, y este espacio también lo es, el de la memoria. Esa que nos quieren arrebatar, esa tiene que ser parte de uno de los propósitos de la maestría en Derechos Humanos. Yo entiendo que así lo conciben. La maestría nació como secuela del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Es una maestría que tiene un origen, ¿no? Y ese origen no puede olvidarse, ¿no? Sí, te escucho, Iván, y pienso en los retos, ¿no? de formar estudiantes bajo este marco y que sí, a veces la educación de derechos humanos se hace como un poco estructurada y un poco un listado y que yo comparto la idea de hacerla más conectada, ¿no? Más empática, más al sustrato y no tanto al listado de derecho 1, derecho 2. El enfoque como más jurídico a veces es un poquito más seco, ¿no? Y que hay el trasfondo, tenemos además una historia pasada y presente que nos da muchísimos elementos con los cuales conectar y pensar en la defensa de los derechos. Y comparto también la idea. Y también es importante, o sea, sí es importante todo, y también los derechos y sus contenidos, porque, por lo menos la forma como yo entiendo, ¿no? La especialización, de aquí voy a hablar más tarde de la sentencia Humala Heredia y de la expectativa, el dolo en el caso de lavado de activos a propósito de sentencia, ¿no? O sea, lo técnico para mí es un motivo
de estar entrenado para desmontar cuando me quieren vender otra cosa. Porque bajo el metalenguaje del derecho, sobre todo el derecho penal, pretenden engañar a cualquier persona. Yo recuerdo mucho a Nostroza, ¿se acuerdan la llamada que le hacen? ¿Pero qué quieres? ¿Que lo absuelva o que le baje la pena? Una chica violada, menor de edad, ¿no? Le hacen la entrevista a Nostroza, a una periodista. Y es que eso que se trata de una sentencia, le dice, pero usted... Y le saca una sentencia donde él absuelve a un violador de una menor, ¿no? Menor de 13 años, ¿ah? No de 14, 15, 13. Entonces le dice, a la periodista le dice, ese caso fue absuelto, sí, pero usted no sabe por qué. Porque es error de tipo. Pero dice, error de tipo. Claro, bajo el amparo del error de tipo, ¿no? Yo leo la sentencia. ¿Qué quiso decir él? Es un error sobre la edad, que el violador creía que tenía más años por su desarrollo anatómico. Y era mentira, porque la propia sentencia decía que la policía le asignaba a esa chica una apariencia mayor de la edad que tenía. Y la pericia médica decía que ella aparentaba menor edad de la que tenía. O sea, era delgadita, flaquita. Ese alegato era absolutamente un encubrir una sentencia probablemente corrupta, ¿no? Entonces, lo técnico también, por lo menos ese es el rol que yo le doy, ¿no? Desmontar lo aparentemente técnico. Te escuchan los abogados ahí ahora, ¿no? Pero cuando desafían al pobre, al que se bate solo, que es un poquito temperamental, sí, al fiscal a Domingo Pérez, que puede haber cometido errores, pero me parece un hombre muy valiente, ¿no? Muy valiente. Solito se enfrenta. ¿Usted también? Bueno, mejor es otros temas que no lo puedo comentar mucho. Ya. No, pero sí, son ambas cosas. Lo técnico a los no especialistas, ¿no? Nos agarran, digamos, ¿no? Te sacan un término y te dejan como sin muchos argumentos, y también lo conectado, ambos en el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y pensando también, bueno, en el tema que nos convoca, que está vinculado a todo lo que hemos venido hablando, que tiene que ver con la propia violencia que vivimos en el 80, los 90, y el sustrato racista, ¿no? Que marcó ese periodo, pero que no se quedó pues en los 80 y en los 90, ¿no? Tenemos como mucho, se siente mucho eco del pasado, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? El informe de la Comisión de la Verdad tiene una de sus conclusiones, es esa, que usted se lo sabe muy bien, ¿no? Uno de los factores que contextualizaron el conflicto armado interno es la situación de discriminación y abismales diferencias de toda índole en nuestro propio país, tanto que la enorme cantidad de víctimas obedecen a personas andinas, quechohablantes, pobres y probablemente rurales, ¿no? Bueno, con algunas características particulares, pero con la misma identidad de pobres y de vulnerables, se ocurrió en la masacre de los 50 y tantos muertos el 2021-2022. La mayor parte de víctimas han sido evidentemente en la zona andina del país, han sido gente vulnerable, pobre, que ha salido a protestar, y la historia se repite. Y el informe, claro, el informe de la comisión, por más que prescribió o recomendó una serie de cierre de brechas, evidentemente el Perú no cerró esas brechas. Con la pandemia se acrecentaron las brechas y ahora seguimos en la inercia de ese Guatemas. Esta situación actual que nos lleva a una suerte de partición, ¿no? Creo, de dos Perús, ¿no? Y parece que ahora explícitamente el Perú que no está con ellos, o sea, con la banda esta que está al lado del Ejecutivo y del Congreso, entonces está contra el Estado. O sea, identifican su círculo con el Estado y nos excluyen completamente a todos aquellos que tienen palabras de cuestionamientos, de planteamientos alternativos, de exigencia de justicia, y sigue la tarea pendiente. En derechos humanos
y en la lucha contra la corrupción. En la lucha contra la corrupción también se han desmontado un montón de políticas, ¿no? Por lo tanto, está otra vez por hacer. Así es el Perú. Se retrocede y se vuelve a avanzar. Se retrocede, no está bien. No hay que verlo tampoco como normal, ¿no? Pero si yo pensé que ya no iba a haber eso, ¿no? Pensé que ya no iba a haber un retroceso. No me siento mucho tampoco con las fuerzas de hacer los malabares que se hacían antes, ¿no? Pero a veces me salgo de mis aposentos porque es como abrumadora la información tergiversante, abrumadora la información sesgada, excluyente, discriminante, impune, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, claro, hay que salir. Y la idea de brindar declaraciones a la prensa es solo esa, ¿no? Es dar un punto de opinión diferente, ¿no? Que es lo único que puede hacer. Cuando uno deja de opinar, es llenado completamente por otros. Yo me he dado cuenta de eso, y evidentemente salen todos los abogados de los procesados inmediatamente comienzan a hablar con una impunidad increíble. Algunos son presentados como técnicos, ¿no? Cuando son abogados de las personas, ¿no? Y uno tiene cierto puritanismo, ¿no? No sé si saben ustedes, ¿no? Aquí con la decana y varios profesores fuimos denunciados por un delito de lavado, me acuerdo. Yo estoy acostumbrado a las denuncias también, ¿no? Cuando fui miembro de la Contraloría, los condenados, los que sancionamos nosotros, nos denunciaban, ¿no? Todas fueron archivadas a nivel de... Esta también, pero mientras el tiempo en que me investigan, yo no capacito en esos temas, yo no voy a hablar a los fiscales que me están investigando, ¿cómo voy a hablar? Y me piden ellos mismos que los capacite. Yo no puedo declarar en la prensa sobre esos delitos y me están investigando. Entonces, tengo tremendo consideración, pero estos otros están acusados penalmente, a punto de obtener una sentencia. Y ni siquiera hacen la distinción de qué son o en nombre de quién habla. Entonces, claro, no hay mucho por rehacer, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, es como que se hubiera perdido el pudor, ¿no? Totalmente. Ya como que hay una sinvergüencería, digamos, en el accionar político y legal también. Ese pudor es impresionante porque ustedes saben que la presidenta emitió un decreto, una resolución que cambió la norma que decía si sus funcionarios podían recibir regalos o no. La norma era absolutamente taxativa. ¿Qué es lo que podían recibir? Y se hablaba de lapicerito, llaverito, todo de boca monta, ¿no? De $5, $8 como mucho. Pero ahora hay una cláusula general. O sea, no hay límite, puedes recibir regalos. O sea, uno dice, es casi como la normalización normativa de la coima solapada, ¿no? Claro, ha logrado que no la investiguen, o por lo menos limitadamente, restrictivamente. Hay una ofensiva en ese sentido, ¿no? Lo que tú dices es cierto, es decir, el discurso de la normalización, pero no es el cinismo, es la normalización y lo duro de la expresión, de la justificación, ¿no? Eso es lo que veo de nuevo con relación a antes. Yo creo que hasta Fujimori, papá, tenía pudores en algunas cosas. Sí, había gestos de Fujimori en ese sentido. Cuando había 3.000 o 4.000 detenidos arbitrariamente y se le hizo saber por distintas ramas que había habido muchos detenidos que no eran terroristas, que era por su legislación dura, lo entendió y creó una comisión. Esa comisión que ahora dicen que se dedicaba a indultar a terroristas, él la creó y él la auspició. Y ahí salieron como más de 1.000, ¿no? 1.500 aproximadamente, liberados. O sea, sabía que había ahí una situación que no se podía soportar más. Pero yo ya creo que hemos rebasado esos límites, ¿no? No hay forma de hacer entender otra perspectiva. Parece que solo espero resistir hasta el cambio de gobierno. Pero yo no sé qué me deparará el cambio de gobierno, ¿no? Sí, la verdad. Pero vamos siempre con fe, Iván.
Como ya ir, digamos, cerrando la conversación, como sabes, La Oruga es este archivo digital que recoge memorias, voces que no han tenido espacio, ¿no? Que no tienen espacio y sí están, digamos, seleccionadas o invitadas a participar personas desde un enfoque de democracia y derechos humanos, ¿no? No sé si has tenido tiempo de mirar, de escuchar algo y si tienes algún comentario. Sí, a raíz de tu invitación, entré a la página a ya escuchar los podcasts, escuché algunos, especialmente este que me sugeriste. El de la niña peruana. Sí, durísimo, muy duro, efectivamente. Y es una de las tantas o varias historias, ¿no? De sufrimiento, ¿no? Y por lo tanto, creo que ese tipo de podcast, de testimonios que son, que están accesibles, creo que es fundamental, reitero, para por lo menos empezar a contener este avasallamiento de la historia, ¿no? Se intenta contar una historia distinta de lo que ocurrió en esa época, tanto en derechos humanos como incluso en los temas de corrupción. Se intenta decir otra cosa. Por lo tanto, esas historias, estos testimonios, son fundamentales, ¿no? Para saber qué ocurrió en el Perú, por qué razones ocurrió, pero sobre todo el testimonio de la propia víctima o de los familiares de las víctimas es un testimonio desgarrador directo que no es una película, no es una situación que haya ocurrido fuera del país, que ha ocurrido acá, no hace mucho y que sigue latente como herida abierta, que es necesario cerrarla o al menos tratar de evitar que esa no vuelva a ocurrir, ¿no? Esa es una tarea pendiente. Pero mientras estén esas historias allí latentes, nos recordará que hay unas heridas que tenemos que cerrar, ¿no? Querido Iván, gracias por esta conversación. No sé si antes de despedirnos quisieras agregar algo para quien está acá o quien nos escuche después. No, que es un espacio muy, repito, acogedor por las personas. Me alegra que hayan podido estar a pesar del clima. Tal vez cada uno de nosotros tenemos un testimonio y tenemos una línea en todo este esfuerzo por hacer vigente los derechos humanos en el país, ¿no? Y a pesar de las circunstancias adversas, hay que mantenerse en esa terquedad, creo. Siempre lo he dicho, sobre todo cuando hablo de lucha contra la corrupción, por ejemplo, el contarnos el cuento de que no se puede combatir la corrupción, y si eso cala en nuestra memoria, es porque ya nos vencieron. La idea es creer que se puede todavía, creer que se puede revertir, como le digo a mis hijos, ¿no? Nosotros no somos inteligentes, somos tercos. Y la terquedad hasta el final. De hecho, creo que ha dado buenos resultados, ¿no? No compiten con muchos, las ideas que siguen, insisten, fracasan, insisten. Entonces creo que esa terquedad es importante. Ahora más que nunca.